Y tras la polémica suscitada esta semana sobre el consumo de carne, hablamos hoy con Maika Carrillo Aristea, especialista en microbiota y nutricionista de la Asociación Española de Intolerancias Alimentarias. Muy buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Sabemos que la mejor dieta es la equilibrada, pero ¿incluye eso el consumo de carne? Por supuesto, pero siempre estamos hablando como de si el problema es la cantidad de carne. Y es un exceso porque estamos tomando los españoles aproximadamente unos 130 gramos al día, que esos son unos 48 kilos al año. Y aunque no os parezca mucho, esos son 4 kilos más de carne al año que el promedio mundial. Pero no quiero centrarme en la cantidad de carne porque realmente lo peligroso es el tipo de carne, especialmente las procesadas o carnes rojas que se cocinan en exceso, porque cuando se quema la superficie es cuando se forma esta sustancia cancerígena. Y Maika, vamos a ir hablando poco a poco de cómo debe ser ese consumo de carne, pero nos hablabas de la cantidad. Por lo tanto, ¿qué cantidad sería la recomendada a la semana? Tenemos 7 comidas y 7 cenas al día. ¿Cuántas de ellas tendrían que ser o incorporar carne? Vale, es que si hablo de cantidades voy a perder un poquito. Yo no tomaría más al día más de 100 gramos de carne. Eso equivale como una baraja de cartas. Eso se podría medir como unos 100 gramos. Pero lo importante es darle preferencia a las carnes blancas en lugar de las rojas. No quiere decir que no se pueda tomar carne roja, sino que hay que dejarlo para tomarlo de manera ocasional. Porque realmente su efecto dañino depende de la microbiota de cada persona, es decir, de los microorganismos, de los microbios que nos acompañan. Porque hay una gran mayoría de gente que tiene un tipo de bacterias que transforma estas carnes rojas en sustancias que son muy nocivas, debido a la carnitina y otras sustancias que tiene, y otro tipo de bacterias que lo transforman en otros tóxicos que no solo daña a nivel de intestino delgado, sino produce una inflamación sistémica de bajo grado. Entonces, claro, si no sabes cuál es el estado de tu microbiota, por si acaso, mejor no cederte en el consumo de carne. Pero bueno, aún así, aunque tenga este problema, ¿vale? Que este agravante del daño que te puede hacer la carne con la microbiota, aún así no debéis preocupar y no debéis dejar de tomar carne, porque si la acompañáis de suficiente verdura, en general alimentos de origen vegetal, no va a ser un problema. Maika, como somos un país que nos gusta mucho la carne, porque somos de los países europeos que más consumimos por persona, ¿cómo convencemos al ciudadano? Estamos diciendo no tanto la cantidad, sino ¿bastaría con cambiar, por tanto, no solo el tipo, nos decías, carnes blancas, también la calidad es importante? Totalmente. Es que cuando digo carnes procesadas, también son las carnes que contienen más aditivos. Y luego, tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Tenemos que tener una concienciación sobre la huella ecológica que se está produciendo. El abuso, siempre digo el abuso de tomar carne, ya que cada vez se está destinando más terreno a la crianza de ganado. De hecho, es una causa importante de que se esté perdiendo terreno en la Amazonia, los pulmones del planeta, y además es que esto degrada el suelo y así estamos perjudicando el crecimiento de plantas. Y lo peor es que esto tiene una consecuencia grave, es que también se afecta a la polinización. Y la repercusión que tiene esto sobre la biodiversidad es muy importante, porque gracias a esta polinización es que el 75% de los cultivos de alimentos depende de esta polinización de los alimentos. Y estas son otras repercusiones de las que no se suele hablar. Yo como nutricionista y experta en microbiota, pues bueno, no puedo aconsejar el consumo de carne en exceso porque día a día con los test microbiotas veo el daño que se está haciendo. Está claro que es muy importante saber si la carne nos envenena y qué tipo de flora intestinal tenemos. Maika Carrillo, muchísimas gracias por acompañarnos en este especial informativo. Muchas gracias. Pues nos ha quedado claro cómo está. El consumo de carne no es malo para la dieta, siempre una dieta equilibrada. Momento ya para los deportes.